Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oír decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente en torno a la escucha de la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos para este día, capítulo 6, versículos 14 a 29. El Evangelio interrumpe el relato sobre la acción misionera de Jesús y nos coloca el pasaje de la muerte de Juan Bautista. Pero esto con la intención de darnos a entender cómo la misión de Jesús había tenido tanto impacto que llega incluso a oídos del rey Herodes, quien escucha hablar de Jesús y desea conocerlo. Pero además nos da a conocer el caso de Juan el Bautista, quien por el deseo de otros da su vida en el martirio. De esta manera el Evangelio nos guía a estar disponibles a dar razón de nuestra fe, incluso con nuestra propia vida. Reflexionemos en 3 momentos el Evangelio. Un primer momento: la palabra llega a todos los rincones. El Evangelio no solo llega a los ambientes populares, sino que resuena también en el palacio del rey Herodes. De esta manera el Evangelio toca las estructuras del poder, los centros de decisión. Pero al igual que en Nazaret, donde Jesús predicó, también aquí encontramos resistencias para que el nombre de Jesús sea aceptado, de manera que todos se descubran amados, perdonados y salvados por Dios. El Evangelio llega allí donde hay falsas concepciones de poder, allí donde hay injusticia. El Evangelio tiene la fuerza de cambiar al hombre viejo por un hombre nuevo, siempre y cuando éste tenga un corazón disponible para acoger a Dios. Dios respeta la libertad para acogerlo o para rechazarlo. Un segundo momento: la falsa idea que el rey se hace de Jesús. Para Herodes, las fuerzas milagrosas de Jesús tienen su explicación. Según él,
Jesús es Juan el Bautista que había resucitado después de haberle cortado la cabeza por petición de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con quien vivía en adulterio. Herodes no es capaz de dar un paso adelante e ir al encuentro de Jesús. Él solo se vale de lo que otros dicen. Para poder dar razón de quién es Jesús en nuestra vida, es necesario ir al encuentro de Él. Es necesario vivir la experiencia personal de buscarlo para estar con Él. Nadie que no haya tenido este encuentro con Jesús puede afirmar o dar testimonio de la identidad de Él. Pero ¿cómo puedo conocer quién es en verdad Jesús? Pues a través de la lectura de la palabra, los sacramentos y la oración. Un tercer momento, la voz de la conciencia. Cuando Herodes escucha hablar de Jesús, lo que surge en su conciencia es su historia de su pecado, que consistió en el asesinato de Juan el Bautista, a consecuencia de su incapacidad para cambiar su vida de pecado, de su miedo a la impopularidad, a no ser reconocido como un personaje importante, a su incapacidad como gobernante. El martirio de Juan en realidad le hace un juicio al rey Herodes por su mal actuar. Pero a pesar de que en su conciencia, que es donde habla la voz de Dios, le invita a cambiar de vida, Herodes prefiere ignorar y hacer caso a Herodías. A pesar de que Herodes tenía estima de Juan, lo apreciaba, pudo más el querer de los demás que sus propias convicciones. De la misma manera, esa voz de Dios en nuestra conciencia, podemos caer en la tentación de silenciarla, porque tiene más fuerza el que dirán los demás, el que dirá la sociedad, o por el deseo de una falsa imagen que deseamos conservar para satisfacer caprichos e intereses personales. Dios nos sigue hablando en nuestra conciencia, con el fin de que podamos reconocer nuestra debilidad y enmendarla. Pidamos hoy al Señor dar razón de nuestra fe en lo que hacemos diariamente, y que en nuestra conciencia nos siga hablando el Señor para corregir lo que tengamos que corregir y enmendar aquello que nos afecta y afecta a los demás. Los invito a orar juntos, consagrarle al Señor este día que comienza. Padre Dios, te doy gracias por el regalo de la vida, porque en todo momento tu gracia me da el valor para seguir mi camino. Concédeme un corazón capaz de reconocer cuando se equivoca y de enmendar los errores con valentía. Que tu voz en mi conciencia me guíe siempre a hacer el bien y dar testimonio de ti en todo lo que haga. Que tu Espíritu Santo guíe a mis hermanos que viven momentos de dificultad y conceda alivio a quienes viven la enfermedad. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.